El fenómeno Missing 411 o Desaparecidos 411 es una serie de libros creados por el autor David Paulides, que durante 20 años trabajó como agente de policía y miembro del equipo SWAT en California. Después de su carrera como policía, empezaría su etapa de escritor y en 2012 publicaría la primera parte de su serie Desaparecidos 411, que se extiende en un total de 10 libros. En estos libros, David recoge de primera mano las experiencias y los casos de personas desaparecidas en circunstancias extrañas en los parques nacionales de Estados Unidos. Estas desapariciones recogidas en los libros tienen un punto fundamental en común, que no tienen explicación, lo que las hace escalofriantes y aterradoras. Posiblemente algunas de estas historias ya han sido cubiertas en otros vídeos de YouTube. Muchos canales se habrán hecho eco de ellas, ya que son muy interesantes. De todas formas, el reconocimiento debería ir a David Paulides y las propias personas que experimentaron estas desapariciones y que han sobrevivido para contarlo y las que no. Hoy veremos 3 casos que te van a dejar los pelos como escarpias. Esto es el fenómeno de los desaparecidos 411. La desaparición de Steven Kubacki. Nos encontramos en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Steven era un estudiante de la Hope College en 1977. También era un gran amante de los deportes y, en concreto, del esquí de fondo. En febrero de ese año decidió realizar una excursión de esquí de fondo cerca del lago Michigan. Al alcanzar el lago, se quitó los esquís para sentarse a descansar. A partir de ese momento, no se supo nada más de él. El día 21 de ese mes, los equipos de rescate encontraron sus esquís abandonados y su mochila. Junto a ellos, unas huellas que avanzaban unos 180 metros hasta la orilla del lago. Pronto se estableció que había entrado andando al lago y posiblemente murió ahogado o congelado. Su madre, desesperada, nunca se creyó que su hijo hubiera muerto. Sabía que estaba desaparecido, pero no sabía por qué. Pronto contrató a un investigador privado para buscar a su hijo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Steve se había esfumado de la faz de la tierra. Cuando abrió sus ojos, Steve solo recordaba una cosa. Después de sentarse junto al lago para descansar, se puso en pie para volver por donde había venido, pero cuando intentó volver sobre sus pasos, sus huellas habían desaparecido. Intentó volver en la dirección por la que había venido, pero muy pronto se dio cuenta de que estaba perdido. Estaba caminando por la nieve, aturdido y exhausto, cuando de repente se desmayó. Cuando por fin pudo ponerse en pie, se dio cuenta de una cosa muy peculiar. Estaba en un campo rodeado de hierbajos y arbustos. Hacía calor, pero lo más extraño de todo fue que iba vestido con ropa que no era suya. En la mochila que llevaba cargada a la espalda, que nunca antes había visto, había unas zapatillas de correr y unas gafas que tampoco le pertenecían. Poco a poco fue caminando hasta el pueblo más cercano. Cuando llegó, le preguntó al primer extraño que vio dónde se encontraba. Este le respondió que estaban en Pittsfield, Massachusetts, a unos 1120 kilómetros del lugar donde había ido a esquiar. Por suerte sabía que su tía y su tío vivían cerca de allí, así que fue a llamar a su puerta. Cuando abrieron la puerta se quedaron en shock. Pronto le abrazaron y le preguntaron que dónde había estado. Había desaparecido durante 14 meses. La explicación oficial de la desaparición fue atribuida a la amnesia. Le dijeron que había estado vagando en un estado semiconsciente hasta aquel día. Pero aún así, los doctores estaban muy sorprendidos. Es increíblemente raro que alguien pierda la memoria durante un periodo de tiempo tan largo. Su caso fue incluido en un estudio psicológico sobre la amnesia, pero los expertos todavía son incapaces de darle una explicación científica de lo que realmente pasó. Su propio caso le fascinó tanto que Steve se sacó un doctorado en psicología. Con aquello intentó buscar respuestas sobre su propia desaparición, pero a día de hoy no ha podido discernir la verdad. Incluso publicó un libro en el que habla, entre otras muchas cosas, de su caso, llamado Metamathematical Foundations of Existence, Gödel, Quantum, God and Beyond, en el que habla de la posibilidad de los universos paralelos. La extraña historia de Christopher Tompkins. Nos encontramos en Georgia, cerca del pueblo de Ellerslie. Tompkins había conseguido un trabajo en una empresa de topografía propiedad de una amiga de su madre llamada Anne. Ese día se encontraba trabajando cerca de la autopista 85 en un área boscosa con otros 4 compañeros. La mañana transcurrió sin incidentes. Después de la pausa para almorzar, alrededor de la 1:30 del mediodía del viernes 25 de enero de 2002, los 5 trabajadores empezaron a caminar paralelos a la carretera. Iban separados cada uno a una distancia de unos 15 metros. Chris se encontraba el último en la fila. Sus compañeros afirmaron que esa fue la última vez que lo vieron. El lugar donde Chris fue visto por última vez era muy boscoso, pero había una cerca de alambre de púas entre la carretera y una propiedad privada. Según David Paulides, los compañeros regresaron a la zona para buscarle y allí encontraron una de sus botas. Estaba junto a la propiedad privada y curiosamente había monedas tiradas alrededor.
Esparcidas por la hierba cercana estaban las herramientas que Chris estaba transportando. El dueño del negocio llamó a su madre poco después de la desaparición y alrededor de las 4:15 avisaron también al sheriff. Cuando pasaron las 24 horas desde el aviso, Chris fue declarado persona desaparecida y empezaron con las investigaciones. Pronto encontraron una parte de los pantalones de Chris desgarrados en el alambre de púas del cerco que habían estado bordeando, pero aparte de eso, no descubrieron nada relevante. 5 meses después, un hombre que decía ser el dueño de la finca privada avisó al sheriff y le contó que había encontrado la otra bota de Chris en su propiedad. Tanto la familia como sus compañeros afirmaban que Chris no tuvo comportamientos extraños ni nada parecido antes de desvanecerse, lo que nos lleva a un seguido de preguntas muy desconcertantes y que realmente hacen que este caso sea un enigma. ¿Por qué Chris no tenía los zapatos puestos? Si estaba decidido a huir, lo más normal sería que no se quitara las botas. ¿Por qué se encontraron también monedas en el suelo o las herramientas esparcidas? Si uno cree que podrían haberle robado o secuestrado, lo más normal no sería quedarse con el dinero. Lo mismo si él por su propia voluntad hubiese decidido desaparecer. Si alguien hubiese estado intentando robar, secuestrar o atacar a Chris, ¿cómo es posible que ninguno de sus compañeros lo oyera? De hecho, este es el detalle más espeluznante del caso. ¿Cómo es posible que sus compañeros no oyeran nada? Si hubiera sido atacado por un animal, aparte del ruido y los gritos, posiblemente habrían encontrado sangre en la escena, ¿no? Este caso me pone los pelos de punta, ya que el trozo de tela encontrado en la valla de alambre indica que fue arrastrado o empujado con una fuerza considerable hacia esa dirección. Pero de nuevo, no se encontró sangre, lo cual es lo más preocupante. Aunque hubiera intentado huir por su propio pie, no había ni la sangre de una rascada en el alambre. Hasta el día de hoy no se sabe qué le pasó a Chris. El caso de John Doe. El incidente tuvo lugar cerca del Mount Shasta, California, en el año 2010. El niño que desapareció tenía 3 años en aquel momento. El autor de Missing 411 quiso en este caso mantener la privacidad de la familia debido a que la historia es bastante inquietante, por eso se refiere al niño como John Doe. John estaba de acampada con su familia a las orillas de un gran arroyo. Aproximadamente a las 6 de la tarde, John desapareció. Los padres buscaron a su hijo durante horas antes de contactar con la comisaría local y el Servicio Forestal de Estados Unidos. Aproximadamente 5 horas después de la desaparición, John fue encontrado tendido en un matorral cerca de uno de los caminos que los equipos de rescate habían estado recorriendo. El niño estaba intacto, no había sufrido ninguna herida y pudieron volver a casa aquella noche. Lo extraño empezaría unas 3 semanas después de recuperar al niño con vida. Mientras se encontraba con su abuela, el niño le contó que no le gustaba su otra abuela. Cuando la señora le preguntó al niño a qué se refería, este le contestó: ¿te acuerdas que me perdí en el bosque? Mi otra abuela me agarró y me llevó a un lugar muy raro. Es un robot, le dijo. Me llevó a una cueva con arañas, y había carteras y armas por todas partes. Estaba muy asustado, así que no toqué nada, pero cuando subió una escalera, la luz hizo que pareciera un robot. Había otros robots, pero no se movían. Me dijo que me tumbara y me miró la tripa. Después intentó que hiciera caca en una tira de papel pegajoso, pero no pude. Me contó que soy del espacio y que me puso en la tripa de mi madre. Después me llevó al río y me dijo que me quedara en el arbusto hasta que alguien me encontrara. La abuela también le contaría a David en su entrevista que el niño le dijo que el robot tenía su mismo pelo, pies e incluso la cara, lo cual realmente asustó a la pobre anciana. La idea de que algún tipo de robot o clon suyo le hubiera secuestrado era aterradora. También afirmó que le dio la impresión de que su nieto hablaba de un holograma por la manera en la que describía la luz que envolvía a esa cosa fuera lo que fuera. Después de oír la historia, la señora llamó a su hijo, el padre del niño, que le dijo que unos días antes John le había contado lo mismo. Probablemente esta historia se debía a la imaginación del niño, pensó. Pero no podía ignorarla, ya que, como explica, un año antes ella también había estado acampando cerca de la zona. Se despertó una mañana boca abajo en el barro. La habían sacado de su tienda de campaña y de su saco de dormir sin que se diera cuenta. Dijo que tenía sangre en la nuca, en lo que parecía ser una punción. Se sintió extremadamente enferma, y también afirma que parecía no poder sentir ninguna emoción. A pesar de todo, creyó que había sido víctima de una picadura de araña venenosa. Dijo que había ido allí con una amiga que estaba acampada en una tienda apartada y que también había sufrido una punción en la nuca y el malestar. Lo único que recordaba era que le pareció ver ojos brillantes y rojos entre los árboles la noche anterior, pero que pensó que eran ciervos. Realmente, estas historias son espeluznantes y todas son recogidas de testigos reales, lo cual me hace pensar en si realmente estamos solos o hay algo más ahí fuera. Si te ha gustado este vídeo, dale un like. Me ayudas una barbaridad con el algoritmo de YouTube. Aquí te dejo otras historias escalofriantes por si quieres echarles un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.